Hay palabras que se hacen un lugar seguro en tu vocabulario, sin que sepas muy bien por qué, ¿verdad? Supongo que de alguna manera las romantizamos, ya sea por cómo vibran al decirlas o por el peso que arrastran en el diccionario personal de cada uno. En mi caso tengo una casi favorita: resaca. Sé que lo primero que nos viene a la cabeza es el rastro de una noche de fiesta, esa desorientación pastosa, ¿verdad? Lentitud de movimientos, ese malestar que te muerde el cuerpo y te rosiga el alma al día siguiente. No obstante, yo suelo aplicarla a algo mucho más oscuro desde que era joven. Para mí, la resaca es todo aquello que se niega a marcharse del todo después de una noche de sueño profundo, que te espera nada más abrir los ojos. Es esa fuerza invisible que te retiene y te arrastra hacia el fondo del mar, ofendida porque el revolcón de la ola no ha podido acabar contigo del todo. No pretendo parecer original. Si hago esta introducción es para invocar en tu memoria esa sensación casi siempre amarga de que algo no ha terminado, o al menos no como tú esperabas. O lo que es peor todavía, ha podido acabar y no sabes ni dónde ni cómo. El Circo de Lobo, un podcast de lodesfigurado.com. Capítulo 10, temporada 2. Lobo, ángel o demonio. Segunda parte. Segunda parte no. Sería, segunda parte sí, pero del capítulo 9. Para mí es capítulo 9, segunda parte, pero me dicen que no. Esa misma fue la sensación que me caló los huesos cuando al día siguiente de la última cena acudí temprano a la caravana de Lobo. El circo entero dormía. Sé que me pasé de madrugador, pero necesitaba saber cómo había terminado para él la noche. Si es que seguía de una pieza o solo saber si seguía. Pero no estaba. Si en cambio permanecía su atmósfera inmóvil, ese olor perpetuo a tabaco barato, a alcohol rancio y el brillo de esa vela que nunca dejaba de arder, alumbrando a vete tú a saber qué demonios suyos. Curioso, todo su desorden se me hizo casi hasta acogedor. Supongo que es lo que tiene la nostalgia, ¿no? Que te hace sentir apego incluso por las almas más turbias. Me fijé en la nevera que custodiaba a sus espaldas, rodeada de cadenas y un candado, donde yo seguía imaginando los restos humanos de un domador temerario. ¿Guardaría la llave en alguno de sus cajones? Pensando como él, ya te digo que ni siquiera me molesté en buscar un lugar secreto. Su lógica, que para nada tenía que ver con la de los hombres comunes, la habría escondido en el lugar más estúpido. Así que abrí el primer cajón de su escritorio, pero allí no había ninguna llave. Al menos no una que abriera candados, aunque sí que podría decirse que lo que encontré abría otro pasillo secreto del oscuro y caótico payaso. Al menos en lo que respecta a la dimensión de su personalidad. Al lado de un mechero con el símbolo de la extinta Unión Soviética grabado, estaba la carta que Lobo escondió rápido el día que fui a verlo, preocupado por Estefanía. Guardaba ahí el mechero porque se disponía a quemarla y yo le interrumpí y luego ya no se acordó de hacerlo, ¿o solo era una carta y un mechero? Pues no, se trataba de algo más, al menos las palabras escritas. La carta era de la difunta trapecista, de Carolina, y decía así: Querido Lobito, me marcho.
No sé si ha sido cosa de ese cura que has traído a nuestras vidas o qué, pero Bernabé me ha indultado. Al final ha resultado que tu plan de usar al sacerdote ha servido para algo. No ha dado de comer a la bestia, pero ha conseguido liberar a una de sus presas. A mí. Sé que por tu jodida cabeza no dejará de rondar la idea de que si Bernabé me ha abierto la jaula, será a cambio de algo que te perjudique. Y sí, pretende que testifique en tu contra por los diversos crímenes que has cometido por intentar salvarnos el culo. Lástima que yo no fuera una de las privilegiadas y que cuando llegó mi momento tú no pudieras encontrar a nadie que ocupara mi puesto en la mesa de operaciones. Sé que lo intentaste. Sé que lo has intentado con cada uno de nosotros, pero que conmigo lo hiciste con más tesón. También sé lo que me has querido, aunque siempre te hayas hecho el duro. Yo también te he querido, payaso mío, y te sigo queriendo. Por eso te aseguro que no voy a decir una palabra en tu contra, jamás. Antes dejo que acaben conmigo, te lo juro. Voy a aprovechar la supuesta protección que me han prometido de ti y la voy a usar para escapar de este circo de los horrores. Por mucho Fausto que me pongan de sombra, las he salido de peores. Tengo un plan. Esta noche tomaré un autobús a ninguna parte. Gracias por todo, Lobo. Ojalá nos hubiéramos conocido allá arriba, en mis trapecios, lejos de la sangre, lejos de tu sobrevalorada e hija de puta Estefanía. Un beso, tuya, Carol. Postdata, no muestres esta carta a nadie. No me fío de que a cambio de sus vidas alguien la use para que Bernabé pueda encontrarme. Un plan. Carolina tenía un plan que desde luego la llevó a la estación de autobuses, pero no para salir a ninguna parte, sino para reunirse con los que sí o sí nos van faltando a todos en nuestro día a día. Reflexioné sobre lo que aquellas palabras tenían que haber provocado en Lobo, si de verdad había intentado evitar el sufrimiento de lo que él llamaba su gente, casi con el mismo desprecio que lealtad. Tenía que estar roto por dentro de cargar con tanta mochila. ¿Cómo juzgarle entonces? ¿Con qué autoridad le podía exigir modales o valores desde la comodidad de mi parroquia? De repente a aquel payaso turbio se me antojó una especie de ángel de la guarda de una pequeña tribu a la que Dios, por lo que sea, no estaba teniendo muy en cuenta. Permíteme la comparación y perdona si suena blasfemia, pero ¿no era Lobo una suerte de Moisés para esa pobre gente guiándolos entre las plagas de Bernabé? Dejé la carta en su sitio y me senté en la cama de Lobo, entre los fantasmas de una caravana que olía a despedida. Mi cabeza regresó al momento en el que Lobo hizo el milagro y desencadenó que la máscara del faraón se agrietara de golpe y para siempre. Carol, miel los trapecios, lejana en la tierra. Ojalá solo hubiéramos sido payaso y trapecista. Sin sangre, sin Estefanía, sin este infierno. Ahora solo me queda tu letra. Y este silencio eterno. ¿Qué broma es esta? Padre, están jugando otra vez con usted. Bernabé no supo mantener su cara de póker cuando Lobo extrajo de la estantería el ejemplar del Principito. Quizá porque se había dado cuenta de que esta vez su confiada atracción, y hasta podría decirse que devoción por el azar, le había dejado con el culo al aire, y por si fuera poco, en aquella sala no había ningún árbitro que se fuera a dejar comprar.
Estefanía estaba radiante, había recuperado su esencia, su seductora ambigüedad, y parecía divertirse con la situación, como diciendo: aquí la única que sabe de qué va todo soy yo. Machitos, podréis tener el poder, pero la que os deja en calzoncillos es la mujer que os escoge o rechaza según su capricho. Yo, por mi parte, no sabía si salir corriendo o reírme. Ya te conté lo que me pasaba con el exceso de tragedia. Bernie, por favor, no seas ridículo. Jonas no es tan simple como para seguir tomándote en serio. Solo tú has podido usar la baza del libro para incriminar a Lobo. No ante la policía. Tú sabes que una pista así para ellos es como un pelo del pubis de otro hombre en la cama del cornudo. Tu intención solo era manipular a Jonas para confrontarlo con Lobo, para que pasara por el aro y te ayudara a consumar tu propósito. Fíjate qué cosas, pero la muerte de Esteban ya no me pareció tan en vano. A fin de cuentas había evitado una desgracia para Ignacio e incluso a lo mejor hasta mi propia muerte, quién sabe. Lo que me dolió de verdad fue saber que había puesto a Almudena en manos de ese sádico. No me atreví a preguntar por ella, me pareció hasta absurdo. La pregunta que se merecía aquel, lo que fuera, aquel monstruo, aquella bestia, no sé, Bernabé, vaya. La pregunta que de verdad había que hacerle era: Bernabé, ¿por qué? Ay, padre, ¿por qué? Dice. Cosas de su Dios que se distrae. Pero en fin, ya ha desmontado mi circo. Sin duda reconocerá que ha sido mucho más espectacular que el de Lobo, ¿no? Sea sincero. Podría decirle que ese libro lo han colocado ellos ahí, pero es que ya estoy aburrido y a fin de cuentas he ganado. Aquí está mi nieto. Aquí está mi elixir de la vida eterna. No hay nada eterno. Desde luego, no para ustedes. Bueno, quizá para usted, padre, sí lo haya, pero depende de su amigo el payaso. ¿Qué me dices, Lobo? ¿Estás dispuesto a cumplir tu parte? ¿Evitarás que el curilla arda en el infierno esta misma noche? Porque no lo olvide, padre, usted atentó contra el 5º mandamiento. Y algo me dice que ni siquiera se ha confesado por miedo a que los suyos se den cuenta de lo que es capaz. ¿Qué les pasa a los que mueren sin confesión en pecado mortal? Yo miré a Lobo para que me explicara eso. Si ya habíamos entregado a Ignacio, ¿qué más quería? Padre, no se refiere al chico. Este hijo de puta tiene los días contados. La policía le está mordiendo el culo y lo que pretende es que sea yo el que ocupe su celda. Que me entregue alegando que soy yo el cabeza de familia, el padrino, vaya. Sabes que tu tío está de acuerdo conmigo. Otro hijo de puta como tú, Bernie, sí. Mi No tío... es tu tío, Lobo. Polonio es tu verdadero padre. Sí, ya sé. Mi intervención a la Guerra de las Galaxias era una información irrelevante para lo que se estaba cociendo allí, ¿no? Pero me pareció oportuno aclararlo. Pensé que tal vez eso removiera algo en Lobo o incluso que hiciera ver a Bernabé que yo manejaba más información de la que parecía, como queriendo presumir de haber hecho los deberes, ya ves tú, esa pequeña soberbia tonta que tenemos de vez en cuando, ¿no? Querer aparentar para que un sádico perturbado diga: jodo con el cura, qué aplicado. Ridículo, sí, yo también me doy cuenta ahora. Bueno, sí, ahora. Tío, padre, lo que sea. Nadie es perfecto. Pero ¿cómo va a consentir tu padre que te sacrifiques por él? Negocios, padre, solo negocios. El amor es secundario cuando se puede comprar todo.
Aquel psicópata comenzó a narrarme que Polonio y él se conocieron mucho antes de enamorarse de Sofía. De hecho, fue él quien se la presentó. Polonio era un cliente habitual de su comercio, ya que un circo demanda telares para sus carpas y números día sí y día también. No se puede decir que fueran amigos, pero sí que los negocios los unieron más de lo habitual. Por aquel entonces, jóvenes los dos, Bernabé continuaba su expansión industrial por las Américas en busca de mano de obra barata y como escape a parte de su dinero. Aquellas tierras le ofrecieron la oportunidad de acrecentar más sus bienes con negocios turbios que comenzaron con el narcotráfico y terminaron extendiéndose a otras cosas peores, como ya sabes. Bernabé veía en Polonio un tipo audaz y sin escrúpulos. Para muestra, la doble vida que llevaba con su hermano, siendo el amante de su esposa. Y bueno, terminó ofreciéndole ser su mano derecha en el nuevo continente. Por eso Polonio se marchó allí. Nada que ver con evitar que se descubriera que en realidad él era el verdadero padre de Lobo. No. Pero Polonio siempre mantuvo esa relación afectiva con su hijo secreto. Epistolar, sí, pero una relación. A él debía Lobo sus pinitos como traficante y algo más tarde, más que pinitos, secuoyas. Vamos, que Lobo terminó integrándose como parte de la red para manejarse sobre todo por Europa del Este. Tanto Polonio como Lobo advirtieron a Claudio que flirtear con la novia de Bernabé era una temeridad, pero Claudio, adicto a todo, desoyó sus consejos. Y se libró. En un primer momento se libró de un castigo, pero la casualidad, o quizá el karma, hizo que Ofelia terminara conociendo a Bernabé y Claudio pagara por su pasado. Sí que es cierto que Lobo trató de mediar entre Claudio y Bernabé, y sí que es cierto que Bernabé, por respeto y simpatía a Polonio y los negocios, lo tuvo en cuenta, pero solo hasta que Lobo se pasó de listo y trató de darle gato por liebre, y en vez de a su nieto le llevó al malogrado Copperfield, a cambio de una buena suma de dinero además. Al escuchar aquella historia, comprendí que el circo no era una isla de locos, sino el almacén de repuestos de una multinacional del horror que Bernabé y Polonio fundaron entre telares y amores que no salieron bien. Y que Lobo solo era el becario europeo de una red que se propagó como se propaga todo lo malo, deprisa y a costa de todos. Comprendí también por qué Carolina me dijo eso de que había alguien que manejaba los hilos por encima de Lobo. Y aunque comprendía muchas cosas, había algo que no terminaba de entender. Si Lobo solo quería proteger a su gente, ¿por qué no había aceptado el trato y acabado con la barbarie? Estás escuchando El Circo de Lobo, un podcast de lodesfigurado.com. Parece mentira que me pregunte eso, padre. Las cárceles no son mixtas. No te faltaría nada en la cárcel, imbécil. Allí serías el rey. Tengo contactos en todas ellas que te harían la vida fácil. Prefiero ser un bufón al que le cuesta levantarse. El rostro amigable, amable de Bernabé ya había desaparecido por completo. Resplandecía su verdadero espíritu y créeme, era aterrador. Bueno, pues lo lamento, padre. Como ve, he intentado evitarle malos tragos una y otra vez, pero el payaso es un hombre de principios. Reconozco que me fastidia tener que borrarlo del mapa. Me cae bien, con sus buenos modales y su falsa moral. Un poco me recuerda a mí cuando era más joven. Se obtiene más siendo un falso, ¿verdad? Fausto, acabemos con esto. Espere un momento, espere. Acabar con nosotros no corrige su destino. Si la policía ya está detrás de usted, eso no va a cambiar. Bernabé
pareció recapacitar mi observación. Me miró interesado y dijo: Puede que tenga razón, padre, pero dormiré mejor esta noche. Su madre no aprobaría esto, ¿eh? Lávese la boca para hablar de esa mujer. Mi madre dio su vida por su iglesia y ustedes solo le llenaron la cabeza de culpas y remordimientos. Si no llegó a intervenir, la muy santa hubiera dilapidado su fortuna con sus pobres y sus monsergas. ¿Intervenir? Que se la cargó, padre. Lea entre líneas. No digas sandeces. La mataron los curas de Satanás. Yo solo la libré de su culpa. Mi madre era una mujer llena de sueños y vida, y ustedes, carroñeros de la riqueza ajena, le hicieron sentir que su dinero la hacía indigna del cielo, que pesaba mucho para elevarse, le decían. Pues lo que le he dicho, que se la cargó. Cuando sospechas que te quedan pocos minutos de vida y que esos pocos minutos además dependen de un desequilibrado que está perdiendo los nervios cada vez más, yo personalmente no aconsejo seguir el procedimiento que estaba usando Lobo. Parecía querer anticipar nuestra desgracia, precipitarla. Yo, sin embargo, repasaba todos los cursos de psicología que había hecho para encontrar la fórmula de manejar al psicópata, si es que existe alguna manera de conseguirlo. Te burlas, ¿eh? Qué pena me das, Lobo. Tiene que ser difícil despertarse todos los días y que todo te dé igual, ¿no? Ni siquiera sientes un poquito de remordimiento por haber arrastrado a la desgracia a esa gente que dices querer proteger. Seguro que no. Ahí estás, sentado. No sé si feliz, indiferente o inconsciente, fumándote mis puros de calidad sin padecer siquiera por la mujer que tanto dices amar, ni por tu amigo. ¿Qué esperas que pase? ¿Crees que voy a matarte? No, tú cargarás con el luto. Solo tú saldrás por tu propio pie de aquí. Los demás ocuparán la fosa común de mi cementerio particular. Fausto, ya. Y el hombre impasible sacó un arma de su bolsillo y apretó la mandíbula. ¿Por quién empiezo, Lobo? Pues por Horacio mismo. El cura sería el candidato ideal, pero Horacio cree en Dios y supongo que llevará mejor lo de morir. Bernabé hizo un gesto con la cabeza, la señal para que el perro de caza acabara con su presa. Horacio se sentó, no sé si para demostrar obediencia o solo para aguantar el temblor de las piernas, qué sé yo. Una última cosa, Bernie. Solo informarte que Fausto ha intentado evitar que Horacio y el chico subieran al coche. Algo me dice que sabía de qué iba esto. Solo te lo comento para que lo tengas en cuenta cuando me vaya. Perdona, Fausto, pero es que nunca te he tragado. Creo que fue la primera vez que vi a Fausto sudar. Se quitó hasta las gafas para apuntar mejor al lobo, creo, con la pistola, que es lo que hizo. Por primera vez vi sus ojos, no mostraban dureza, me decepcionó, o sea, cambiaron por completo su semblante, eran caídos, tiernos, diría que los de un niño asustado o triste, ¿no? Porque su madre no le dejó jugar a hacer magia. No, Fausto, no piques. A ese payaso no le dolerá más tu disparo que la muerte de su amigo. En ese preciso instante, interrumpiendo la frase de Bernabé, Ignacio, el chico, sacó un puñal de la parte de atrás de su pantalón
uno de esos que usaba en sus entrenamientos, afilado y en punta para penetrar sin dificultad en el blanco. Con la destreza de un maestro, sujetó el filo con sus dedos y lo lanzó con la habilidad que la genética del circo le había dotado, clavándolo en el cuello de Bernabé sin piedad y con precisión, demostrando que su técnica ya no necesitaba mejoras y que estaba preparado para salir a la pista. Todo sucedió a cámara lenta. Bernabé se derrumbó sobre sus propias rodillas como un muñeco de trapo, salpicando con su sangre enferma, anecdótico esto, la sección de libros espirituales. Ninguno movimos un dedo para socorrerle, ni siquiera Fausto. Yo me sentí en deuda un poco con él, porque a fin de cuentas él sí me trajo un vaso de agua cuando casi me desmayo. Pero sobre todo me sentí en deuda cuando me clavó la mirada y reconocí la humildad que la muerte otorga al que necesita seguir vivo a toda costa. Pero es que ya no iba a engañarme más. Nada era auténtico en aquel hombre. A los pocos segundos ya no se movía. Por puro instinto, todos miramos hacia Lobo, que tras una larga calada dijo: Ya ves tú lo fácil que ha sido y lo complicado que lo hemos estado haciendo. Luego se levantó despacio y se acercó a Ignacio, al que ofreció la única muestra de cariño que le había visto nunca. Se nota que la cabra tira al monte, hijo. Has mejorado mucho. Saldrás en la próxima función. Ahora venía cuando Fausto nos acribillaba a todos a tiros, me lamenté. Pero no. Lobo, como si nos hubiera hipnotizado a todos, se acercó hasta él y le tendió la mano en un claro gesto de que le entregara el arma. Y Fausto, en contra de todo lo que yo esperaba, se la dio. La broma no de que no te trago. Simplemente me pueden los celos por lo bien que te llevas con Horacio. Bien, ahora tienes un nuevo jefe. El chico es el heredero de toda esta mierda. No te preocupes. Le voy a hablar bien de ti para que te suba el sueldo. Sin dejar el arma en ningún sitio, sin quitarle las balas, Lobo se volvió hacia mí. Claro, dudé. ¿Estaba pensando en dispararme? A fin de cuentas, yo era el único que podía considerarse frágil, ¿no?, de todos ellos. El único que había ido dando bandazos. El único en el que no se podía confiar del todo por si iba con el cuento a la policía. Pero solo me sonrió y volvió a reunirse con Ignacio. Esto te va a doler, pero va a ser la razón por la que tú te has defendido y has lanzado el puñal a esa escoria. Y sin que le temblara la mano, le disparó al tuyo en el brazo. Acto seguido, sacó un pañuelo, inmaculado por cierto, y limpió sus huellas. Se movió despacio hacia el cadáver de Bernabé y le colocó la pistola en la mano. Todos estábamos estupefactos viéndolo moverse por la pista con la seguridad del que ha repetido tantas veces el mismo espectáculo que ya ni tiene en cuenta el público. Después se volvió hacia su sillón con el puro en la boca. Momento que Fausto aprovechó y, tomando la mano de su exjefe, no el arma, la mano, apretó el gatillo, disparando un tiro certero a la pierna de Lobo que le hizo caer sobre su otra rodilla, tal y como nos postramos para santiguarnos ante el altar. Ni siquiera emitió un leve quejido, no como Ignacio, que el pobre no paraba de gritar, mientras Horacio, por cierto, usaba las hojas de un libro que sin duda valía miles de euros para taparle la pequeña hemorragia. Pero, Fausto, ¿por qué le has disparado? La mano de Bernabé tiene que tener pólvora. Si no, no resultaría creíble la versión de Lobo. Lobo se volvió a levantar y, cojeando, abandonó la biblioteca.
Dándonos la espalda, gritó: Padre, ya puede llamar a la policía. Procure contar solo lo que implica el que ya no puede juzgar. Miré a Estefanía, confundido y buscando algo de luz en lo que Lobo acababa de decir. ¿Lo había dicho para ponerme a prueba de nuevo o formaba parte de alguna estrategia rocambolesca de esas que él tenía, el que yo llamara a la policía? Estefanía se acercó, se puso a mi lado y nos quedamos contemplando cómo el payaso se fundía con el largo pasillo. Haga lo que le dice. ¿Cuándo le ha hecho mal seguir sus consejos? No me hizo mal, desde luego que no. Efectivamente, Bernabé era la Moby Dick de una gran investigación policial. Solo Estefanía, Horacio, Ignacio y yo nos quedamos en la casa a esperarla, a la policía. Todo tenía sentido, según el comisario que nos interrogó, aunque eso no significara, ojo, que fuera la verdad. Eso lo añadió sumergiéndome en una paranoia que hasta hoy todavía me reconcome. Porque ¿qué papel tiene la justicia en el mantenimiento del sistema? ¿Que nos sintamos seguros o que lo estemos? Luego, encima, como el que ha resuelto un crucigrama, dijo: Sea como sea, un miserable menos en la tierra, padre. Por ahora nada más. Eso sí, necesitaré que estén disponibles, por si surjan más preguntas. A Ignacio y Horacio los recogió una ambulancia. A Estefanía y a mí, pues un coche de patrulla nos acercó a la puerta de mi iglesia. Tenía tantas preguntas que hacerle que necesitaba parar el tiempo, pero era tarde y pronto amanecería. Además, es que estábamos muy cansados. ¿Quieres que te invite a un café? Estoy demasiado cansada, Jonás. Necesito dormir. Bueno, supongo que si ya lo hiciste una vez, lo puedes hacer dos. ¿Quieres dormir en mi casa? No, la verdad es que no. Sé que esta vez sí pasaría. Y también sé que eso te atormentaría más que lo que has vivido, porque te aseguro que no volvería a repetirse nunca. ¿Vas a volver con Lobo? No lo sé. Esta vez he tenido miedo, Jonás. Tal vez ingrese en un convento. No te veo yo como sierva de nada. Pero sí te veo rescatando a ese payaso, sacándolo de esa basura. Si alguien puede hacerlo, esa eres tú. No se trata de sacarlo de ningún sitio. Se trata de cambiarlo, y él es así, para bien y para mal. Y dicho aquello, me dio un abrazo que todavía sigue atado a mi corazón y se fue. Yo busqué un bar abierto, algunos empezaban su jornada y me tomé un par de cafés. Luego, no soportando más la incertidumbre de qué habría sido de Lobo, fui a buscarlo a su caravana. Y como te he contado al principio, no estaba. Así que probé suerte en la caravana de Horacio, pero tampoco ellos habían llegado. Me senté en las escalerillas de su caravana y escuché unos pasos acelerados que se acercaban. Se trataba de Úrsula, la mujer barbuda, sí. Estaba agitada, como casi siempre que se aparecía en mi vida. Era una cosa así, ¿eh? Me dijo que el Lobo acababa de llegar a su caravana y que parecía grave. Corrimos y cuando llegué el payaso estaba tumbado en la cama de Úrsula con media pernera del pantalón arrancada y un gran vendaje manchado de sangre sobre la herida que le había hecho Fausto. No dejaba de mirar el teléfono. Nos tranquilizó. Había visitado a un matasanos, según nos dijo, que le debía algunos favores y le había extraído la bala. Deja el teléfono en paz, todo acabado. ¿Dónde está Estefanía? Necesita tiempo, Lobo. El tiempo no se necesita, padre. Se consume, se quiera o no. Los tres nos quedamos en silencio. Había pasado un ángel, que dicen. Y Lobo
Quizá por la cantidad de alcohol que llevaba o por los tranquilizantes que quizá le había dado el matasanos, relajó la mano y el teléfono cayó al suelo. ¿Por qué demonios no me enseñaste la carta de Carolina? Porque me pidió que no se la enseñara a nadie. Ya bueno, pero yo te hubiera creído antes. Y yo hubiera incumplido lo que ella me pedía. No supe si admirar su lealtad o su falta de sentido común. Después de otro silencio espeso, dijo casi en un susurro: Yo no hice eso a Ofelia. No es momento para hablar de eso, tienes que descansar. Así que la vio. Sí, la vi. ¿Y qué vio en ese escombro de mujer que le recordara a su Dios? ¿Vio algo? Hasta drogado y roto de cansancio, el cabronazo tenía que dar por saco. Vi tu alma. ¿Te gusta la respuesta? Acabé con ella, ¿sabe? ¿A qué te refieres? Cuando me fui de la biblioteca, fui a verla, me despedí y desconecté todos los aparatos. ¿Te estás confesando? ¿Eso es un pecado? Pues sí, solo Dios puede decidir eso. Dios y las compañías eléctricas, ¿no? Esas máquinas van con luz. Le perdoné la insolencia porque comprendí que estaba delirando. Al rato se durmió. Yo estuve a su lado todo el día y por la noche pues me fui, porque lo dejaba ya en buenas manos, en las buenas manos de Úrsula, y además habían llegado ya Horacio e Ignacio. Nada grave lo del chiquillo. El circo se fue de la ciudad a los pocos días. Solo Úrsula y Horacio vinieron a despedirse. No supe más ni de Fausto ni de Estefanía. Me hubiera gustado que el Lobo también viniera a despedirse, pero es que es estúpido esperar eso. No era su estilo. A los pocos días de la marcha, recibí un paquete en mi domicilio. No tenía remitente. Era voluminoso. Bueno, yo lo cogí y lo desembalé. Y allí, frente a mis ojos, la nevera que Lobo custodiaba con tanto mimo y escrúpulo. El recipiente que las voces del circo daban por el improvisado ataúd del brazo de Romualdo el domador. Llevaba las cadenas puestas, pero el candado también tenía puesta la llave. Me quedé toda la tarde contemplándolo como si fuera la caja de Pandora. Pero al final volví a empaquetarlo sin abrirlo y lo escondí en el viejo trastero del que desde ese día dejé de pagar su vado. Cuantos más coches aparcaran delante de él, menos probabilidades habría de que alguien descubriera el paquetito. Antes de ayer, justo antes de terminar de grabar este capítulo, recibí la inesperada visita de 2 agentes de policía. Me preguntaron si conocía a Polonio Gastón. Dije que no. Pero uno de ellos me dijo: Tal vez lo conozca por el apodo de Lobo. Estuvo acampado con su circo cerca de aquí. Ah, bueno, sí, yo tuve contacto con ese circo. Fue terrible lo que pasó, pero bueno, ya se celebró el juicio y eso quedó resuelto. Sí, lo sabemos, pero es que se nos escapó el pez gordo. No me hicieron más preguntas. Y yo no quise sacar conclusiones de lo que acababan de decirme. Fuera el tío de Brasil o Lobo, el pez gordo, al que se referían, la única forma que tendrían de averiguarlo era consultando la tumba de Gertrudis. Y vete tú a saber dónde estaba enterrada la pobre mujer. Seguía lo mío. Ni siquiera refugiarme en el confesionario me iba a servir de nada. En realidad, lo único que me quita el sueño a estas alturas es saber si Estefanía y Lobo están juntos o nunca más volvieron a encontrarse. Y fin de la historia. Yo me doy por confesado.
Me siento aliviado de haber descargado todo esto contigo. Por si te lo preguntas, sigo ejerciendo de sacerdote, por supuesto, y no me confesé a través de mi iglesia. Prefiero pensar que haberlo hecho contigo, a través de este podcast, pues que también cuenta. Al final, lo mires como lo mires, la multitud es la que decide quién es culpable o inocente. Los jueces hacen su trabajo, sí, pero el martillito de madera no suena más fuerte que el juicio de las redes sociales, ¿verdad? Y de Dios, bueno, ¿qué puedo decirte de él? Me quedo con el de madera que visitó mis sueños y confío en volver a verlo algún día. Nada más. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ya no te digo eso de seas lo que seas, porque lo tengo claro. Si me has acompañado durante tanto tiempo es porque eres de los buenos. Si por un casual te preguntas si algún día retomaré el micrófono, solo puedo decirte que la única forma que tienes de saberlo es suscribirte. Sí, y así recibirás los avisos. Lo que sí te puedo asegurar es que ya no será de domingo en domingo. Me falta tiempo. Necesitaría un día de 30 horas, pero como dijo Lobo, no sirve de nada necesitar tiempo, porque el tiempo solo se consume. Un abrazo. El Circo de Lobo, un podcast de lodesfigurado.com.